Sobre una de las novelas preferidas, quizá la novela preferida, que es el Quijote. Y en esta oportunidad se me ocurrió un aspecto que puede parecer no muy original, que es entrar al Quijote por la batalla de Lepanto. Es evidente que no podría estar ausente dicho tema, siendo Cervantes un veterano de la batalla de Lepanto. Pero lo interesante es siempre el modo en que Cervantes y el narrador del Quijote, en el caso de que no son la misma persona, nos sorprende a cada rato con la ubicación que le da en su novela a los aspectos puramente históricos, y por otro lado cómo los confunde y los mezcla con la ficción. Ustedes saben que es una novela en donde realidad y ficción está en un continuo movimiento, al punto tal que cuando vamos por la mitad de la novela no sabemos qué es verdad ni qué es mentira. Bueno, como Don Quijote tampoco lo sabe. Vamos entonces a dar lectura a esta comunicación. Historia, biografía y ficción interactúan en una compleja trama alrededor del caballero de la triste figura en la genial novela de Cervantes. El más importante acontecimiento bélico del siglo XVI, la batalla de Lepanto, justifica los desvelos de Don Quijote, expone su locura por la ficción caballeresca, enmarca la novela intercalada del cautivo, en la que se nos entrega, como por exceso de pasión por el relato, una parte muy preciada de la vida del autor. Nuestra comunicación pretende hacer ver cómo la batalla de Lepanto, como paradigma de la historia ficcionalizada contra la fantasía inverosímil, anima el corazón del Quijote. La evasión en la fantasía puede hacer perder el asombro ante la realidad. Pienso que eso, en definitiva, era una de las cosas que quería decir Cervantes al escribir el Quijote. La quema de los libros de quien había perdido el cerebro con ellos fue toda una declaración metapoética. Debían terminar las fantasías de las novelas de caballería. Se podía admitir la Araucana, entre otras, porque hacían historia verdadera, al menos verosímil. Al diablo con los Berenices, con Amadís de Gaula, los Pares de Francia. ¿Quién que hubiera nacido en el Imperio Español podría darse a la fantasía cuando la realidad le mostraba los prodigios indianos en el Nuevo Mundo o la milagrosa jornada y maravilloso triunfo de Lepanto? La ficción, en los libros y en la imaginación de Don Quijote, se golpean contra una realidad preñada de portentos, la España de los Austrias mayores. En ese tiempo ubica Cervantes las aventuras de Alonso Quijano, el Bueno, unos 30 años antes de la publicación de la primera parte del Quijote en 1605. Miguel de Cervantes peleó en la batalla de Lepanto, 1571, pero vencido en la victoria, como el cautivo de su novela, no pudo celebrarla porque fue herido, luego tomado prisionero y confinado en Argel por 5 años. Aquí falta un exponente de la mesa. Te toca en el medio. No. Uy. Bien.
Sin embargo, liberó su triste recuerdo cuando todos estaban festejando la victoria. Cervantes estaba en la prisión, creando el añorable personaje del cautivo, apelativo de Ruy Pérez de Viedma, que escapó de la prisión gracias al amor de la hija de un rico comerciante musulmán convertida al cristianismo, que es, dentro de las novelas intercaladas del Quijote, la más extensa. Este relato del cautivo abarca varios capítulos de la primera parte del Quijote y confluye con todas las historias intercaladas de esta primera parte en la venta de Maritornes. Si bien la historia del cautivo es una ficción literaria enmarcada en un suceso histórico, la batalla de Lepanto, todo el relato puede ser considerado verosímil, es decir, pudo haber sucedido así como se cuenta. También es verdad que el suceso histórico de la batalla se encuentra muy reducido en comparación con el suceso amoroso, pero Cervantes no es historiador, sino novelista. Algunos críticos se han preguntado por qué, siendo Lepanto el suceso histórico más importante de la vida de Cervantes, no ocupa un lugar más importante en el Quijote o en una novela aparte. ¿Por qué Cervantes no escribió una novela de Lepanto?, se preguntan, por ejemplo. A nuestro parecer, y es lo que intentamos demostrar, el Quijote es una novela lepantina. Porque aunque este tema no ocupa cuantitativamente demasiado espacio, sí lo hace como dato, como marco y mención constante. Pero además, el tema de Lepanto es para este autor, como para cualquier otro español de la época, una prolongación de la lucha contra los moros, iniciada ya en el siglo VIII. En el caso del relato intercalado o diegético del cautivo, es un marco histórico, pero es el motor que impulsa al Don Quijote de la segunda parte, porque donde la guerra contra el turco cumple su función capital es en el capítulo primero de la segunda parte, cuando el cura y el barbero, para probar la salud de Don Quijote, le sacan el tema del avance de los otomanos contra Europa y la preocupación extrema del rey frente a tal amenaza. Se supone que Don Quijote se ha curado cuando comienza la segunda parte. El cura y el barbero están muy contentos porque Don Quijote habla como un licurgo, dice ahí, como un solón, como un licurgo, pero el barbero y el cura están muy desconfiados y entonces al cura se le ocurre hacerle una mención, ¿no?, para ver si realmente Don Quijote está tan cuerdo como parece. Cita: el cura, mudando el propósito primero, que era de no tocarle en cosas de caballería, quiso hacer de todo en todo experiencia si la sanidad de Don Quijote era falsa o verdadera, y así, de lance en lance, vino a contar algunas nuevas que habían venido de la corte, y entre otras, dijo que se tenía por cierto que el turco bajaba con una poderosa armada y que no se sabía su designio ni a dónde había de descargar tan gran nublado, y con este temor, con que casi cada año nos toca arma, estaba puesta en ella toda la cristiandad, y su majestad había hecho proveer las costas de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta. Fin de cita. En efecto, la campaña contra los turcos en el Mediterráneo, desde 1570 hasta 1573, fue resultado de la invasión y la ocupación otomana de Chipre, una liga santa organizada por los Austrias de España y de Venecia, los estados pontificios, los caballeros de San Juan en Malta y en un principio Portugal, se formó contra el Imperio Otomano durante este período. La victoria de la Liga en la batalla de Lepanto terminó con el predominio otomano en el mar. Este hecho histórico, que ya ha servido de marco al relato del cautivo, ahora, en la segunda parte, se vuelve a presentar como si fuera contemporáneo a la convalecencia de Don Quijote. Este aparente desfasaje cronológico puede entenderse como una estrategia del cura que cuenta un hecho sucedido algunos años, sabiendo que hace unos pocos meses Don Quijote ha estado con el cautivo, un veterano de Lepanto,
para poner a prueba la memoria y la conexión con la realidad de Alonso Quijano? Lepanto es la prueba de la cordura que Don Quijote ha demostrado hasta ahora. Lo que el cura espera es que Don Quijote se dé cuenta de que este hecho ya ocurrió años atrás y en él triunfó la cristiandad. ¿Por qué evoca un hecho pasado en la diégesis misma como si fuese presente? La respuesta de Don Quijote supera toda previsión, porque no solamente no advierte que el hecho pertenece al pasado, al menos 4 o 5 años ya, teniendo en cuenta el relato del cautivo, sino que además contesta, cita: Su Majestad ha hecho como prudentísimo guerrero en proveer sus estados con tiempo para que no le halle desapercibido el enemigo. Pero si se tomara mi consejo, aconsejárale yo que usara de una prevención de la cual Su Majestad, la hora de agora, debe estar muy ajeno de pensar en ella. Fin de cita. Ante esto, el cura ya sabe que Don Quijote no va a superar la prueba, pero sigue una discusión con el barbero, pues éste le advierte que los consejos que se le dan a Su Majestad son impertinentes, a lo que Don Quijote responde, luego de tratar al barbero como rapador, que el suyo es el más sabio de los consejos, y agrega, cita: Hay más sino mandar por público pregón que se junten en la corte para un día señalado todos los caballeros andantes que vagan por España, que aunque no viniesen sino media docena, tal podría venir entre ellos que solo bastase para destruir toda la potestad del turco. Esténme vuestras mercedes atentos y vayan conmigo. Por ventura, ¿es cosa nueva deshacer un solo caballero andante, un ejército de 200.000 hombres, como si todos juntos tuvieran una sola garganta o fueran hechos de alfeñique? Si no, díganme cuántas historias están hechas de estas maravillas. Había en hora mala para mí, que no quiero decir para otro, de vivir ahora don Belianís, o alguno de los innumerables del linaje de Amadís de Gaula, que si alguno de estos hoy viviera y con el turco se afrontara, a fe que le arrendara la ganancia. Pero Dios mirará por su pueblo y deparará alguno que, si no tan bravo como los pasados andantes caballeros, a lo menos no le será inferior en el ánimo, y Dios me entiende y no digo más. Después de este discurso revelador, el barbero cuenta la historia del loco de Sevilla. En esta se narra que había un loco en el loquero de Sevilla que decía estar de acuerdo, y el rector mandó a un encargado a constatar el hecho. Habló con él un buen espacio de tiempo y determinó que efectivamente se había curado. Cuando se le otorgó el permiso de salir del loquero, el loco pidió permiso para despedirse de sus antiguos compañeros, y cuando fue a visitar a uno de ellos, éste se le rió y le dijo que como era Júpiter tonante, iba a destruir el mundo con sus rayos y no iba a llover nunca más por dejar salir a un loco del loquero. En ese momento, el que estaba por salir, el que supuestamente había recuperado su cordura, ante las autoridades del loquero respondió, cita: No tenga vuestra merced pena, señor mío, ni haga caso de lo que este loco dice, que si él es Júpiter y no quisiere llover, yo, que soy Neptuno, el Padre y Dios de las aguas, lloveré todas las veces que se me antoje y que fuere menester. El dato de Lepanto, la mención de la aparición del Quijote apócrifo, asunto real inserto en la ficción, y la aparición de Sansón Carrasco, que pretende curar al loco con la misma locura, echan carbón al fuego de la imaginación de Alonso Quijano, que se lanza por tercera vez a sus aventuras. Sin embargo, Lepanto está aquí y allá, diseminada por todo el texto. En el discurso de las armas y las letras, primera parte, capítulo 38, Don Quijote, quejándose de la invención de la pólvora y, por tanto, de las armas de fuego, introduce el tema de la guerra moderna, de la que él mismo había sido víctima. Cita: Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de artillería, a cuyo inventor tengo para mí
el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero. Fin de cita. El personaje de Ginés de Pasamonte, uno de los galeotes liberados por Don Quijote, que aparece luego robándole el rucio a Sancho y aparece también como Maese Pedro, el estafador del mono adivino. En la segunda parte, puede estar tomado de Jerónimo de Pasamonte, compañero de armas de Miguel de Cervantes en la batalla de Lepanto, en la Goleta y en Túnez. Como Cervantes fue capturado y permaneció en prisión durante 18 años, se sabe por su autobiografía, Martín de Riquer lanzó la hipótesis, actualmente muy rebatida, de que este Pasamonte sería el autor del Quijote apócrifo, con el seudónimo de Fernández de Avellaneda. Por otro lado, el tema de los moros en el Quijote, como bien estudiado de la Puente Sánchez, revela su posición no solo de católico español, sino de veterano de Lepanto, que, como ya hemos dicho, se vive como continuidad de la lucha contra el Islam. Todo el texto cervantino está atravesado por una visión bastante despreciativa del modo, sus creencias, su figura moral, sus costumbres. Sin ir más lejos, Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo, llamado así por su cercanía con Berenjena, es la fuente menos fidedigna y más llena de embustes en las que se pueda brevar. Siguiendo a Jesús Maestro, podemos afirmar que un análisis de los procesos elocutivos del Quijote revela la conveniencia de distinguir al menos 3 entidades enunciativas básicas. Se las hago fácil. Por un lado, Miguel de Cervantes como autor. En un segundo nivel, el narrador del Quijote. En un tercer nivel, un sistema retórico de autores ficticios, entre el que entra Cide Hamete Benengeli. Y en cuarto nivel, una serie... en cuarto nivel, el morisco aljamiado, que supuestamente ha traducido a Cide Hamete Benengeli del árabe al español. Y en un último lugar, los académicos de la Argamasilla, autores de los poemas donados al narrador. Bien. De todos estos, el único real es Miguel de Cervantes Saavedra. Todos los demás niveles son parte de la ficción. La crítica moderna más autorizada estima que la presencia en el Quijote de los autores ficticios, Cide Hamete, el traductor morisco, el autor primero, los cuales forman parte de un sistema autorial meramente retórico y estilístico gobernado por el narrador, voz anónima que organiza, prologa, edita el texto completo, obedecen a una parodia de los cronistas o historiadores fabulosos que solían citarse en las novelas de caballería. Hay que notar la ironía con que el autor utiliza a un historiador arábigo como fuente fidedigna. Todo lo que Cide Hamete cuenta es inverosímil, grandilocuente, exagerado, y contrasta notablemente con lo que cuenta el narrador primario del Quijote, el encargado de hacer caer las máscaras de lo fantástico. De modo general, el narrador del Quijote advierte sobre la mendacidad de los moros, de modo que no llama la atención que Benengeli diga cualquier disparate. Se dice que a Sansón Carrasco, cita, desconsolóle un poco saber que su autor era moro, Benengeli, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. Así se refieren a Cide Hamete los personajes principales, habla Don Quijote, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado, ¿cómo las pudo saber el historiador que las escribió? Yo te aseguro, Sancho, que debe de ser algún sabio encantador, el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. ¿Y cómo?, dijo Sancho, si era sabio y encantador, pues, según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el que dicho tengo, que el autor de la historia se llama Cide Hamete Berenjena, porque eso es lo que ha escuchado Sansón Carrasco. Cide Hamete logra reconvertir las escenas comunes en las más irónicas del texto. Basta recordar, entre otras, la escena en que doña Rodríguez acude al aposento de Don Quijote para pedirle ayuda contra el villano del duque,
que había mancillado a su hija, y ambos se besan mutuamente las manos. El narrador advierte que, cita, aquí hace Sidia mete un paréntesis y dice que por Mahoma que diera, por ver ir a los dos así asidos y trabados desde la puerta al lecho, la mejor almalafa de dos que tenía. Una almalafa es como una capa que cubre desde la cabeza a los pies. Respecto de los moros en general, en algunos casos, el narrador advierte sobre conductas homosexuales en los moros, como en este, cito, un renegado veneciano que siendo grumete de una nave le cautivó el uchalí era un jeque de Venecia, y le quiso tanto que fue uno de los más regalados garzones que jamás se ha visto. También resalta la dificultad de convertirlos al cristianismo, como en la novela del curioso impertinente, cita, no basta nadie con ellos a persuadirle de las verdades de mi sacra religión. Fin de cita. Considera también que no son personas de palabra, por eso el cautivo le dice a Zoraida, cita, los cristianos cumplen lo que prometen mejor que los moros. Fin de cita. A modo de síntesis podemos citar lo que dice Ana Félix, hija de Pedro Ricote, cita, de aquella nación más desdichada que prudente, sobre quien ha llovido en estos días un mar de desgracias, nací yo, de moriscos padres engendrada. En la corriente de su desventura fui llevada yo por dos tíos hacia Berbería, sin que me aprovechase decir que era cristiana, como en efecto lo soy, y no de las fingidas y aparentes, sino de las verdaderas y católicas. No me valió con los que tenían a cargo nuestro miserable destierro decir esta verdad, ni mis tíos quisieron creerla, antes la tuvieron por mentira y por invención para quedarme en la tierra donde había nacido. Criéme con buenas costumbres, ni en la lengua, ni en ella jamás di señales de ser morisca. Fin de cita. Por último, ¿es el estandarte del caballero de la Blanca Luna una alusión al guerrero turco? Si bien los estandartes más modernos muestran la luna creciente y la estrella, aquella luna blanca podría ser una alusión que Sansón Carrasco utilizara en su vestimenta para recordarle el suceso de su derrota en la victoria. Aquí, el de la Blanca Luna será su derrota definitiva, pues por ser vencido deberá volver a su tierra y quedarse al menos un año. Bien, conclusiones. Si el Quijote es la novela que parodia a las de caballería por presentar héroes inexistentes e inverosímiles al punto tal que un buen hombre como Alonso Quijano podía perder el cerebro por ello, es también la novela que propone la narración de historias reales y verosímiles como las que presenta en todas sus historias intercaladas. De este modo, Cervantes se hacía eco de una medida que las Cortes de Valladolid habían tomado en época de Carlos V, en 1555, el último año de Carlos V, cuando solicitaron la prohibición total de los libros de caballerías en los siguientes términos. Cita, otros sí, de las Cortes de Valladolid son estas. Decimos que está muy notorio el daño que en estos reinos ha hecho y hace a hombres mozos y doncellas y a otros géneros de gente el leer libros de mentiras y vanidades, como son Amadís, y todos los libros que después de él se han fingido de su calidad y lectura, y coplas y farsas de amores, y como porque los mancebos y doncellas, como por su ociosidad principalmente, se ocupan en aquello, desvanécense y aficionándose en cierta manera a las cosas que leen en aquellos libros haber acontecido, cuando se ofrece algún caso semejante, danse a él más a rienda suelta que si no lo hubiesen leído. Y para remedio de lo sucedicho, suplicamos a vuestra majestad, mande que ningún libro de estos se lea ni imprima so penas graves, y los que ahora hay, los mande recoger y quemar. Fin de cita. Cervantes es un defensor de la ficción verosímil, y se aparta de lo fantástico y maravilloso con ostentosa ironía. Para él la verosimilitud, la que compromete al escritor con aquello que escribe y al lector con aquello que lee. Por esta razón, Don Quijote es cuerdo y prudente cuando debe juzgar cosas de todos los días, pero loco, impertinente y obcecado frente a la fantasía acalorada. Lepanto era real, glorioso, doloroso y verdadero. ¿Qué necesidad había para seguir imaginando portentos si la historia de la España de los Austrias los había hecho realidad? Muchas gracias.
preñez de sentidos encerrados en la sencillez de un mismo argumento. En este caso va a ser exactamente el contrario, ¿sí? Bien, y ahora sigue la que siguiente y ya seguimos de modo normal. Entre los muchos pasajes que podrían considerarse en relación a la discutible óptica que voy a proponer, creo que uno de los mejores puede ser aquel que cerca del cierre de la primera parte del grueso volumen relata la discreta discusión que el canónigo de Alcalá tiene con el noble caballero Don Quijote de la Mancha. La escena, bastante breve si se quiere, cuenta cómo el héroe es enjaulado por el cura y el barbero, recién citados, para llevarlo a su ciudad natal, envuelto en lo que Quijote llamaría un nuevo tipo de encantamiento que le impide defenderse de semejante afrenta. Es inmovilizado y obligado por estos demonios a entrar en la indigna morada que lo llevará a donde pertenece. Los santos de las mujeres, presentes los discursos de los aprehensores y las imprecaciones de Sancho, no dejan de poner en todo ello una exquisita cuota de comedia. Sin embargo, una vez que la procesión se pone en camino, los destinos de estos dos personajes, que parecen venir de mundos tan distintos, se cruzan, el canónigo y el Quijote. El estudioso, venido de Toledo, se noticia de la grave enfermedad que apena al héroe, la cual es vinculada por el barbero y el cura con la malicia íncita a los cuentos de caballería. Ambos relatan la cuidadosa profilaxis operada en la casa del loco, la que resultó en un importante quemazón de escritos altamente perturbadores. Ante ello, ambos personajes aprovechan para hacer un extenso juicio valorativo sobre los cuentos de caballería cuyas líneas recuerdan a los juicios platónicos de la República y a las afirmaciones aristotélicas de la poética. No sé si usted lo vio eso, profesora, yo sí. El canónigo advierte que las fábulas pueden ser de dos tipos, las que solo entretienen y entre las que se cuentan, las llamadas de caballería, y las que deleitan y enseñan a la vez, las que se llaman apólogas. Al igual que Aristóteles, el letrado reclama, como usted dijo muy bien, como uno de los elementos esenciales a dichas obras, la verosimilitud, y así dice que pertenece a las fábulas el que, cito, admiren, suspendan, alborocen y entretengan, de modo que anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas. Y todas estas cosas no podrá ser el que huyere de la verosimilitud y de la imitación, en quien consiste la perfección de lo que se escribe, cosa que no reconoce en ningún caso en los libros de caballería. Para el estudioso, este tipo de escritos deberían ser, cito, desterrados de la República Cristiana como agente inútil. Es una cita casi tomada de la República de Platón, ya que los disparates presentes en los textos de caballería, junto a la carencia de verosimilitud, desafían a la armonía y la proporción, pues qué hermosura puede haber, o qué proporción de parte con el todo y del todo con las partes, en un libro o fábula donde el mozo de 16 años da una cuchillada a un gigante como una torre y lo divide en dos mitades como si fuera de alfeñique. En todo caso, el placer que en esas obras se busca con la imitación no responde a verdades, sino a vanidades caballerescas que en todo caso logran un discutible placer que en realidad nada enseña. Por otra parte, el canónigo, está un poquito acelerado, perdón. Por otra parte, el canónigo parece partidario de un puntilloso respeto por ciertas estructuras que a su juicio aseguran el éxito de la obra. Por ello, llega a proponer la creación de un consejo de notables que regulen estas comedias, usted hizo alusión recién a eso, aplicando el criterio de la construcción adecuada a fin de lograr un verdadero objetivo que es el entretenimiento del pueblo. Es decir, ese es el fin de la obra. A lo largo del discurso parece apreciarse que el estudioso de Toledo tiene una clara confianza en la dimensión técnica de la obra. De hecho, su alegato recuerda al de los sofistas de la época socrática atacados por Platón, quien insiste sobre la importancia de que la manía o la presencia de lo divino y maravilloso tiene sobre la obra poética. Este tecnicismo, esta confianza en el control que el poeta tiene sobre la obra y que niega la posibilidad de la aparición de lo maravilloso, acá empezamos a distinguirlos, parece haber sido uno de los problemas advertidos por el autor. Cervantes, hombre del humanismo que vive próximo al despertar racionalista, construye el curioso impertinente, que es un cuento que se cuenta dentro del Quijote, una parábola sobre el cambio de paradigma de la prudencia humanista al experimento moderno. Pero quizás pueda extenderse el juicio de Barnés al resto de la obra. Dicho de otro modo, ¿sería posible pensar que la figura misma del Quijote como una denuncia, ¿sería posible pensar a la figura misma del Quijote como una denuncia de ese racionalismo creciente? Y acá dividimos algo con la profesora. No tengas miedo. No, sí, si estás al lado mío, voy a empezar a pegar por abajo de la mesa. La razón representada por el canónigo parece ser aquella que, fiel al poder de la lógica, pretende explicar y deducir absolutamente todo. Las relaciones de verosimilitud que demanda a las comedias son las que puede tolerar la razón, es decir, que deben ser ingeniosas pero no maravillosas.
Las necesidades causales han de ser prolijas y estar regidas por la necesidad que marca un tecnicismo preciso. En ese sentido, la norma técnica asegura el éxito de la obra. Fuera de esas estructuras, donde se hallan los cuentos de caballería, solo puede haber peligroso y nosogénico divertimento, como la misma figura de Don Quijote lo prueba. Pero esa mirada cerrada sobre el poder y el control de la razón es interpelada por el caballero de la triste figura. Unos capítulos antes del que aquí se trata, el noble caballero, en ocasión de cruzarse con un grupo de mercaderes, los conjura a confesar la belleza de su señora. Todo el mundo se tenga si todo el mundo no confesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, sin la sin par Dulcinea del Toboso. Atónitos por semejante solicitación, los comerciantes responden: señor caballero, nosotros no conocemos quién es esa buena señora que decís, mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por vuestra parte nos es pedida. Estas palabras tan razonables y mesuradas no son bien recibidas por el Quijote, quien se manifiesta ofuscado y dice: si os la mostrara, ¿qué hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Esta afirmación produce en los comerciantes un nuevo reclamo por la prueba, por la prueba, aunque ya no de belleza, sino al menos de la existencia de semejante dama. Señor caballero, replicó el mercader, suplico a vuestra merced, en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que porque no carguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, que vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo se sacará el ovillo, y quedaremos con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento y pagado. Y aún creo que estamos ya tan de su parte, que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo, y que del otro le emana vermellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiera. No le emana, canalla infame, respondió Don Quijote encendido en cólera. La razón, aquella que se ha erigido como absoluto, demanda continuamente una causa que explique, una prueba. Esto sin duda no es reprochable siempre y cuando se acepte la existencia de realidades más elevadas que la misma razón humana, es decir, siempre que se comprenda el lugar que la criatura racional tiene frente a otra racionalidad. Y a partir de ello, dado que por ser la inferior no puede entenderla completamente, la necesidad de aceptar las premisas que aquella plantea. Esto ocurre, por ejemplo, con los primeros principios, que rigen el proceder de la razón y que como tales no es posible exigir de ellos una prueba que los justifique. Ante ellos solo cabe el asentimiento. Pero esto mismo es también lo que ocurre con la fe. Su objeto, que es la verdad primera, no se comprende con la evidencia de los principios, ni es posible deducirla al modo de la ciencia. Ella es la razonable respuesta a lo suprarracional. Si es clara nuestra contingencia, también lo es que hay una inteligencia necesaria que por serlo tiene todo el derecho de advertirnos la realidad de las cosas. Así, dice Tomás, para que el hombre alcance la perfecta visión bienaventurada, se le exige que crea a Dios como el discípulo al maestro. La belleza de Dulcinea, como la fe, no puede ser probada. Ante su enunciación solo cabe una aceptación apoyada en la fuerza del testigo, que para el caso de la fe es el mismo Dios. La demanda de los mercaderes significaría tomar algo que exceda la razón y pretender explicarlo desde ella misma, o lo que es lo mismo, sería negar su carácter de principio y elevar la razón a un plano que no le compete, ser la determinadora de la realidad. Es claro entonces que la fe supone una profunda conciencia del lugar que se tiene en el universo como inteligencia creada, o como decía Chesterton, resulta evidente que si el hombre quiere hacer amplio su mundo, él debe estar siempre haciéndose pequeño. En este sentido, la humildad constituye uno de los más sanos remedios para llegar a entender algo. Pertenece, dice Tomás, a la humildad propiamente que alguien se reprima a sí mismo para que no sea llevado hacia aquellas cosas que están sobre sí mismo. Para esto es necesario que alguien conozca aquello en lo que hay desproporción a su naturaleza y que excede su capacidad. De ese principio de la fe solo cabe una discreta descripción y un profundo asentimiento a la existencia de las cosas enunciadas. Yo no podría afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa que yo la sirvo. Solo sé decir, respondiendo a lo que con tanto comedimento se me pide, que su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha, su calidad por lo menos ha de ser princesa, pues es reina y señora mía, su hermosura sobrehumana.
Pero si alguien no aceptara el lugar que le corresponde, si la razón establecida como lo máximo posible al hombre pretendiera desconsideradamente asumirse como principio, entonces al hacerlo se desplazaría inevitablemente hacia lo irreal. Pues yo hallo por mi cuenta que el sin juicio y el encantado de vuestra merced, dirá Don Quijote al canónigo, que se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recibida en el mundo y tan tenida por verdadera. Así la razón queda presa de irrealidad. No fuyáis, gente cobarde, dice, gente cautiva, dirá el noble caballero de los mercaderes. Esta nueva jaula, una cárcel invisible, ya no encierra cuerpos sino intelectos, ya no impide moverse físicamente, pero es mucho más cruel que su antecesora, porque solo permite moverse en círculos hacia abajo. Esta jaula es la que el letrado de Alcalá no detecta y es la que expresa en su propia concepción de la poesía. La propuesta del canónigo es comprendida al dedillo por el noble caballero, quien, al igual que los niños, repite las afirmaciones de aquel para confirmar con precisión su interpretación. Paréceme, señor Hidalgo, que la plática de vuestra merced se ha encaminado a querer darme a entender que no ha habido caballeros andantes en el mundo y que todos los libros de caballería son falsos, mentirosos, dañadores e inútiles para la República, y que yo he hecho mal en leerlos, y peor en creerlos, y más mal en imitarlos. Añadió también vuestra merced, diciendo que me habían hecho mucho daño tales libros, pues me habían vuelto el juicio y puéstome en una jaula, y que me sería mejor hacer la enmienda y mudar de lectura, leyendo otros más verdaderos que mejor deleitan y enseñan. El Quijote entiende perfectamente la postura del canónigo, quien festeja la comprensión y augura una cura a la demencia. El encaulado razona bien y entiende con claridad las argumentaciones propuestas, y así mirábalo el canónigo y admirábase de ver la extrañeza de su grande locura, y de que en cuanto hablaba y respondía mostraba tener bonísimo entendimiento, solamente venía a perder los estribos, solamente, como otras veces he dicho, en tratándole de caballería. Pero sus esperanzas caen rápidamente por tierra. El manchego no abandona tan fácilmente su posición, la doctora acá lo confirmó. Pues yo, replicó Don Quijote, hallo por mi cuenta que el sin juicio y el encantado vuestra merced, más adelante agrega, y si esto es mentira, también lo debe ser, que no hubo Héctor, ni Aquiles, ni la guerra de Troya. Todas las historias tenidas por reales, educativas y entretenedoras por el canónigo, como las que trae Homero, no hacen más que remitir a una gran historia, a una maravillosa gesta que transita y funda todas las historias, a una historia que es la historia, el mito originario de la caída, la redención y la sobrepremiación alcanzada en vez del castigo por una acción incomprensible a la razón. Esa historia cuenta que quien fue hecho con todos sus bienes adecuados y sobreadecuados los perdió inexplicablemente por la desmesura, por un acto impensado de soberbia. Pero la historia cuenta también que el ofendido tomó la iniciativa y asumió la culpa del ofensor y ofreció un sacrificio adecuado. El resultado de esa historia, su final feliz, es que a partir de tal hecho los ofensores pueden alcanzar por los méritos de aquel lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre. Esa historia desafía por todas partes a la razón humana, no que implique una contradicción como la afirmación de un círculo cuadrado, pero sí plantea la existencia de una nueva lógica, una nueva racionalidad que trastoca a la esperada por quienes habitamos Telus. No hay forma de justificar racionalmente que Dios se haya hecho hombre o que por nuestras acciones merezcamos algo que excede las mejores especulaciones de nuestros más nobles deseos. No hay proporción entre las acciones y el premio, pero la aceptación de ello no se apoya en ninguna idea clara y distinta que la razón puede haber elaborado, sino en un dato, en una información recibida de aquel mismo que diseñó y protagonizó la historia. Esa lógica es muy superior a la humana y por eso sería absurdo demandarle y exigirle que entre en la nuestra. Ante ella lo mejor es ver, asombrarse y no tratar de insertarla completamente en una mente finita. Aceptarlo todo, dirá Chesterton, es un ejercicio, entenderlo todo es un esfuerzo. El poeta solo pretende entrar su cabeza en el cielo, el lógico es el que pretende hacer entrar el cielo en su cabeza y es su cabeza la que revienta. Esta historia es el alma de todas las otras historias, que sí entran en la razón, como la de Héctor redimiendo su falta al enfrentar al Pelida para que Troya no vaya a la ruina, o como la de Eneas descendiendo a los infiernos para llenarse de esperanza ante la fundación de Italia. Pero esas historias cuentan lo que la razón puede comprender y callan el exceso, y silencian ese plus que destaca la presencia de lo aún más maravilloso, la presencia de lo divino en medio de lo humano. Papá, bueno. Como cuando hay panes multiplicados o aguas que sustentan cuerpos sólidos. Es aquí donde los hombres son probados al máximo, la razón queda impotente para asir esa nueva totalidad, y es donde o bien se asiente a la maravilla, o bien se escapa hacia la cómoda morada de lo racional. Nunca se reflexionará suficientemente sobre este punto.
La fe es realmente extraña. La fe no elimina la razón, pero la pone sin atenuantes frente a otra razón, frente a un logos, y con ello la pone ante la posibilidad del escándalo. Y esto nos trae de vuelta al Quijote y al canónigo. Creo que el caballero de la triste figura es una imagen de esa fe, de la vivencia del mito originario. En él no está negada la lógica humana. Si está encantado, entonces es necesario que no pueda moverse, y si los demonios que lo conducen a las jaulas son tales, entonces de nada sirve oponérseles. Pero esa lógica está posicionada en otra, en el habitante del mundo de las hadas, del mito, o mejor aún, de la fe. Allí el caballero que se arroja al lago ardiente obtiene por ello un premio desproporcionado que escapa a la razón. Y que apenas el caballero, dice el Quijote, no ha acabado de oír la voz temerosa, cuando, sin entrar más en cuentas consigo, sin ponerse a considerar el peligro que se opone, y aún sin despojarse de la pesadumbre de sus fuertes armas, encomendándose a Dios y a su señora, se arroja en mitad del bullente lago, y cuando no se cata ni sabe dónde ha de parar, se halla entre unos floridos campos, con quien los elíseos no tienen que ver en ninguna cosa. El caballero no se despoja de sus armaduras, no deja la lógica ni la razón, no reniega de la sensibilidad misma que le advierte a todas luces el peligro, sino que se sumerge con ellas confiando justamente en Dios y su señora, no en todas las evidencias que proclaman sus sentidos, sino en la evidencia del superior origen de las palabras que lo invitan a penetrar en el ardiente lago. Pero esa fe rinde su fruto, el premio adviene y es desproporcionado a la acción realizada. En su encendida defensa de este tipo de realidades, el Quijote concluye: no quiero alargarme más en esto, pues de ello se puede colegir que cualquier parte que se lea de cualquier historia de caballero andante ha de causar gusto y maravilla a cualquiera que la leyere. Y vuestra merced, créame, y como otra vez le he dicho, lea estos libros y verá cómo le destierran la melancolía que tuviere y le mejoran la condición, si acaso la tiene mala. De mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones y de encantos. La objeción sobre la incapacidad de enseñar e incitar a la literatura es respondida con la manifestación de su poder terapéutico. Justamente es desde la maravilla de estas acciones desmesuradas que la virtud es entrañable, o mejor, la virtud es más posible desde esta nueva cosmovisión que excede los límites de la razón. No sé qué hacer. Tengo una conclusión. Aguantas. Esta es la parte linda. Si no, mi esposa me dijo que era la parte más linda. Vamos a hacer caso. Digo, si no, vamos a tener problemas. Gracias. Pero puede aún objetarse, al igual que la esclava de Tracia a Tales, que una cosmovisión de este tipo nunca ha llegado a buen término en el orden poético. Las continuas caídas del noble caballero, los aporreos y las burlas no parecen sino confirmar estas palabras. Sin embargo, es posible que Cervantes haya elegido presentar a su noble caballero subrayando los resultados fácticos que puede observar un no creyente. La cosmovisión de la fe es irreal, entonces las consecuencias, si la cosmovisión de la fe es irreal, entonces las consecuencias finales de un obrar que se rija por semejantes principios no será sino catastrófica. Basta recordar la gran gesta contra los molinos. La fe del Quijote afirma que son gigantes. Sancho advierte que son molinos y observa la espantosa caída de su señor a manos de las impías aspas. Sin embargo, quizás un ejemplo de la vida cristiana pueda aportar algún principio de solución al problema. Parte de aquella historia originaria a la que se aludía más arriba dice que para ingresar al grupo de los inmerecidamente salvados es preciso operar una purificación inicial. Para ello se proponen unas palabras pronunciadas por un iniciado junto al derramamiento de algo tan común como es el agua sobre la cabeza del involucrado. Quien lo ve puede asegurar que si el agua es húmeda, la cabeza se mojará. También puede convenir en que el agua tiene un poder limpiador capaz de remover algún pegote generado por la criatura al momento del rito. Pero donde la razón queda estupefacta es ante el hecho de que unas palabras sumadas al símbolo del agua produzcan la sanación de una culpa heredada con la generación, una culpa que se asume por ser hombre, y que Dios borra sometiéndose a estas palabras maravillosas. Más allá de los deseos paternos de que la criatura post-bautismo tenga un mejor pasar, sobre todo durante las eternas noches, lo operado excede cualquier constatación empírica, cualquier verificación clara y distinta. Al retirarse del templo, quien no compartiera esa visión diría como Sancho: ¿no le dije a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza? En el plano de la inmediatez, nada parece haber cambiado, pues el iniciado probablemente siga interrumpiendo el sueño de sus padres por algunos años más. Tenemos experiencias. Pero no es allí donde se espera la verificación del operado, sino en el posterior devenir y sobre todo en el postrero renacer de esa persona. En ese sentido, el tiempo podrá dar la razón a la intención de los padres, quienes, apoyados en la racionalidad divina, una que no entienden del todo, pero creen, esperan la salvación de su hijo.
Por ello, el juicio apresurado desde la inmediatez, pareciendo completamente práctico, atinado y prudente, en esta nueva perspectiva se torna necio y peligroso, haciéndose similar a quien negara la existencia del durazno, porque apenas plantada su semilla aún no ha dado fruto. En la inmediatez, quizás no se obtengan resultados óptimos, sin embargo, es en el verdadero fin donde se han de poner los ojos. Así lo demanda el principio que la esgrime. Ahora sí, la conclusión y termino, se les juro. Y es una poesía, así que... O sea, parece mucho, pero es poco, ¿sí? Cuando al comienzo de este soporífero trabajo se advertía al público sobre la discutible hermenéutica relativa al pasaje considerado de la obra de Cervantes, se lo hizo teniendo presente que, como advierte Palacios, muchos han ido al Quijote sin el menor rigor filosófico, creyendo que buscar su significación universal era tener licencia para desvariar arbitrariamente a costa de una de las obras más discretas del mundo, que es lo que yo digo. Si hay una observación que hacer sobre este escrito, además de su evidente carácter somnífero, es quizás que esta sea la más atendible. Sin embargo, debo decir como mi única defensa que la interpretación propuesta en este trabajo no ha sido ni malintencionada ni completamente impensada. Ella responde a una intuición profunda de Antonio Barnés, quien afirma que Cervantes, hombre del humanismo, no subordina la discreción, la capacidad de discernir a las matemáticas ni a los tubos de ensayo, sino que confía en la razón y en la virtud del entendimiento práctico, la prudencia para acertar o intentar hacerlo en el navegar de la vida. Coincidiendo con ello, solo he agregado que la prudencia, en cuanto que se refiere al Quijote, es aquella que resuelve la praxis desde una cosmovisión asignada por la fe. En un mundo donde la razón hoy agoniza, en una posmodernidad donde la verdad se ha atomizado en fragmentos reunidos por el pretendido consenso, es fácil recordar las palabras proféticas de Unamuno sobre los excesos racionales. Don Juan de las Ideas, que cortejas todas las teorías, libertino, del pensamiento eterno peregrino del ansia de saber, sé que te quejas, del hastío de inquirir, y que aconsejas a los mozos que dejen el camino de la ciencia y encierren su destino de la santa ignorancia tras las rejas. No amor a la verdad, sino lujuria intelectual fue siempre el alimento de tu mente, lo que te dio esa furia de perseguir a la razón violento, mas ella se vengó de tal injuria, haciendo estéril tu pensamiento. La esterilidad a la que hoy asistimos, sobre la que no quiero hablar, corre a la par de los razonamientos del canónigo. Su mundo es perfecto, comprensible, amistoso, pero a la vez cerrado, limitado y a la larga muy aburrido. Se trata de un pequeño mundo, aparentemente seguro y libre de cualquier intervención divina, salvo aquella que puede ser comprendida en términos estrictamente racionales. Pero el Quijote advierte la asfixia de su canto viperino y como un exorcismo le dice: «Calle vuestra merced, no diga tal blasfemia, y créame, le aconsejo en esto lo que debe de hacer como discreto, si no, léalos y verá el gusto que recibe de su leyenda». El manchego no se propone una renuncia a la razón prudente, sino la aceptación del lugar que ésta corresponde. Con todo, la invitación quijotesca aparece ante la mirada cerrada del racionalista como una locura continua, como un fracaso habitual, y por ello sanciona sin tregua a quien confunde molinos con gigantes, mercaderes con ejércitos árabes y prostitutas con doncellas. La óptica del Quijote es impráctica para este mundo cuyas reglas son otras. Sin embargo, la cosmovisión del noble caballero no se cierra sobre este mundo solamente, y en ello es bastante más práctica que la otra. Es una mirada que quiere salvar este mundo en el otro, que otea día a día el grueso ejército de molinos y meretrices apreciando su verdadera faz, esa que la miopía racional no puede percibir. Es una mirada que espera confiada en que el ardiente lago de brea burbujeante se abra, que el grueso velo se rasgue, que se cumpla la promesa y que en un instante eterno lo veamos tal cual es. Muchas gracias. Buenas tardes. No, mi postura es conciliatoria, si no terminamos a las piñas. Digo, por ahí frases que los pueden ofender. No es personal. Hablar brevemente de Rubén Darío parece ser una tarea un tanto ardua y otro poco imprudente, y mucho peor si se quiere hablar de Cervantes en Darío. Sin embargo, lejos de querer realizar un estudio pormenorizado, lo que se busca en este pequeño trabajo es preguntarse, sin llegar a una respuesta concluyente, tal vez, si hay en Rubén Darío una presentación nueva del Quijote, o si se trata más bien de una larga tradición romántica que él elige tomar en pos de un fin, si no más ambicioso, sí al menos más profundo y personal. De tantas rarezas a las que nos tiene acostumbrado Darío a su público, quizás la más llamativa es la que hace referencia a su biblioteca de formación como temprano lector y prolífero escritor. Entre algunas obras famosísimas en su época,
Siempre sus fieles lecturas fueron la Biblia y el Quijote, extrañas e inesperadas lecturas para un artista que lejos está de considerarse un reinterpretador de ellas. Sin embargo, y estudiándolo un poco, uno puede encontrarse con que el recurso o el tópico cervantino resurge en varias oportunidades, no solo en su obra netamente literaria, sino también en lo que refiere a estudios críticos y artículos de revistas. Antes de introducirse uno en esta llamativa sorpresa, debe considerar qué había pasado para ese entonces con el famoso Hidalgo. En su contexto de producción, y para sorpresa del mismo Cervantes, el Quijote adquirió una fama inusitada. Luego de sus fracasos como dramaturgo y agotado de la escandalosa proliferación de las novelas de caballería, el autor se introdujo en la escritura, quizás en su momento no tan ambiciosa, de la primera novela de la historia de la literatura. La recepción de la obra fue extremadamente positiva y las editoriales fueron eligiéndola sin dudarlo. Pero ¿qué lectura se hacía de la misma? ¿Acaso se le otorgaba a ella la capacidad creadora de numerosos significados buscados por el autor? Mucho se ha debatido en torno a este tema, y lo que sí queda claro es que jamás Cervantes imaginó la gran amplitud espaciotemporal que alcanzaría su novela. Los primeros años de lectura y estudios de la misma no corrieron la mirada del punto principal de la obra, el cansancio de las obras de caballería. Sin embargo, no fue sino hasta el romanticismo, hacia fines del siglo XVIII, que se le otorgó al Quijote un cúmulo de nuevas características y posibilidades de resignificación. El agotamiento producido por el Renacimiento llevó a los artistas a buscar en sus obras y en sus lecturas sentidos profundos y ocultos de la vida y del tiempo, de lo trascendente y de lo etéreo. Y es así que de tanto buscar, y de forma bastante fácil al parecer, encontraron en el Quijote no solo la sátira ya mencionada, sino el estandarte de la triste figura de una España en amarga decadencia. Hicieron de Cervantes una de sus lecturas canónicas y del Hidalgo el símbolo profundo de un pasado que sin duda fue mejor. Parece ser mérito de los románticos que se situara la humanidad del Quijote en el centro de la lectura y se renovara así nuevamente la vigorosidad de los primeros años. Sujeto a un trasfondo ideológico y artístico completamente distinto al de su origen, la obra de Cervantes comenzó a considerarse como aquel gigante nostálgico que, en búsqueda del resurgimiento de España, lloraba su franca decadencia. Este tipo de lectura, forzada en algunos aspectos, fue tomada a lo largo de varios años y por numerosos autores y estudiosos literarios. Es así que en la celebración de su tercer centenario en 1905, Menéndez Pelayo dijera estas palabras con fuerte impronta romántica. La obra de Cervantes no fue de antítesis ni de seca y prosaica negación, sino de purificación y complemento. No vino a matar un ideal, sino a transfigurarle y enaltecerle. Cuanto había de poético, noble y hermoso en la caballería se incorporó en la obra nueva con más alto sentido. Lo que había de quimérico, inmoral y falso, no precisamente en el ideal caballeresco, sino en las degeneraciones de él, se disipó como por encanto ante la clásica serenidad y la benévola ironía del más sano y equilibrado de los ingenios del Renacimiento. Fue de este modo el Quijote el último de los libros de caballería, el definitivo y perfecto, el que encontró en un foco luminoso la materia poética difusa, a la vez que, elevando los casos de la vida familiar a la dignidad de la epopeya, dio el primero y no superado modelo de la novela realista moderna. Fin de cita. Es por eso que, según lo expresado y resumiendo considerablemente varios puntos, los románticos hallaron en el Quijote un personaje hondamente simbólico, con fuerte ascendencia épica, como era de esperarse. Al igual que en las creaciones antiguas, el Quijote asumió el rol de héroe que lucha por el ideal opuesto a la realidad más sensitiva. No de manera circunstancial, el pasaje de los molinos de viento se va a convertir en uno de los preferidos, ya que queda bien claro que es el Quijote quien lucha contra los gigantes, mientras que Sancho, con su ignorante inmanencia, quiere retenerlo. Miguel de Unamuno va a referirse en numerosas ocasiones a esta revalorización romántica, pero no justamente para afirmarla. Junto con otros autores y situados no en la vereda de enfrente,
sino en otra vereda, va a dejar de reclamarle a Cervantes aquello que quizás quiso decir y que no sabemos si quiso decirlo. Amante de la obra, Unamuno deja en claro... Perdón que me apareció un cartelito. Unamuno deja en claro que todas esas nuevas lecturas, y la primera que se hizo del Quijote, son ampliamente superiores a Cervantes. No porque éste no fuera capaz de lograr lo que los románticos le atribuyeron, sino porque la obra en sí misma fue profundamente superior a su autor. Sin embargo, de los estudios y declaraciones que hizo Unamuno, quedan claro que no Cervantes, sino el Quijote, es el grito desesperado de la Edad Media en contra del Renacimiento, devorador de la fe y de las costumbres. Es por eso que, refiriéndose al ya mencionado episodio de los molinos de viento, va a decir, cito: «El miedo, y solo el miedo sanchopancesco, nos inspira el culto y veneración al vapor y a la electricidad. El miedo, y solo el miedo sanchopancesco, nos hace caer de hinojos ante los desaforados gigantes de la mecánica y la química, implorando de ellos misericordia». Fin de cita. Son numerosos los episodios que Unamuno va a comentar y va a resaltar el heroísmo y el simbolismo que envuelven al personaje. Y en contraste con la constante idealización del Quijote, se encarga de marcar la triste condición de Sancho. Hacia él se refiere de esta forma cuando aquel reclama la ínsula prometida. Cito: «Ay, Pedro, Pedro, o digo, Sancho, Sancho, ¿y cuándo comprenderás que no es la ínsula, no es el poder temporal, sino la gloria de tu Señor, el querer eterno tu recompensa?» Fin de cita. Y luego, como queriendo reprenderlo, agrega, cito: «No quieras, no, pobre Sancho, hacer mundo nuevo, curando de su locura a los generosos, ni quieras sacar a la locura de su quicio, que le tiene tan bien hincado y tan derecho como la cordura misma, como ese llamado sentido común». Fin de cita. Mas no por esto se debe caer en el error o en la simpleza de decir que Sancho solo es cordura. Si así lo fuera, ¿por qué habría de seguir a un loco? Quizás la respuesta se halle en que en algún punto profundo Sancho comulga con esa anhelada locura. Años más adelante, y ocupando así una clara postura de crítica literaria, Unamuno deja en claro que la lectura que él hace del Quijote es la lectura propia y subjetiva de alguien del siglo XX. Y en relación a esto dice de forma tajante en el año 1983, cito: «Escribí aquel libro», haciendo relación a un libro que comenta todos los cantos del Quijote, los capítulos, «escribí aquel libro para repensar el Quijote contra cervantistas y eruditos, para hacer obra de vida de lo que era y sigue siendo para los más letra muerta. ¿Qué me importa lo que Cervantes quiso o no quiso poner allí y lo que realmente puso? Lo vivo es lo que yo descubro, pusiéralo o no Cervantes. Lo que yo allí pongo, sobrepongo y sotopongo, y lo que ponemos allí todos. Quise allí rastrear nuestra filosofía». La postura de los románticos y de escritores como Unamuno es importantísima para comprender que cuando la obra literaria es realmente grande, grande es también su constante resignificación. Y es por eso que se puede entender que un artista tan complejo desde cualquier perspectiva como lo fue Rubén Darío, hallara en el Quijote no solo la excelencia del arte, sino la fuente inagotable de constante formación intelectual y espiritual. Principalmente, el nicaragüense le dedica 2 textos, un cuento denominado De Q y las letanías de nuestro señor Don Quijote. El cuento, menos conocido que el poema, presenta a un soldado ubicado en Cuba durante la guerra hispano-estadounidense. Lleva en su uniforme la sigla de Q y su descripción al principio pasa casi desapercibida. Carga sobre sí el estandarte de la bandera española y dibujado triste, flaco, de 50 años o tal vez 300, el lector descubre que se trata del mismo Quijote. Y esta misma condición de ya saberse Quijote es la que le otorga, sin necesidad de ningún tipo de acción, convertirse en la figura central del relato. No es lo que interesa lo que suceda con la guerra, porque el lector ya la conoce, sino lo que sorprende es la única intervención del personaje al final.
Luego de la derrota de España y de la entrega dolorosa e inevitable de las armas, este Quijote, en vez de entregar la bandera, entrega su cuerpo al abismo cercano y solo al caer se oye un ruido de armadura. Un Quijote suicida era sin dudas una imagen ni vista ni pensada. Pero lejos de querer hacer asumir al personaje esa condición espiritual de desesperanza, manifiesta con este único acto la enorme conmoción y desolación provocada por una decadencia que llevaba tiempo y tenía todavía carrera por delante. No se debe olvidar que Rubén Darío se considera él mismo un americano profundamente español y, al igual que muchos otros, sufre la muerte de la España quijotesca con un dolor auténtico. Llegado 1905, en el tercer centenario del Quijote, al igual que Unamuno, Darío escribe un poema llamado Letanías de Nuestro Señor Don Quijote. La leo rapidito, silencio. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira y contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud. Salud, porque juzgo que hoy muy poca tienes, entre los aplausos o entre los desdenes, y entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. Tú, para quien pocas fueron las victorias antiguas, y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón, soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos, y teniendo Orfeo, tienes a Orfeón. Escucha, divino Rolando del sueño, a un enamorado de tu clavileño, y cuyo Pegaso relincha hacia ti, y escucha los versos de estas letanías, hechas con las cosas de todos los días, y con otras que en lo misterioso vi. Ruega por nosotros, hambrientos de vida, con el alma tientas, con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol, por advenedizas almas de manga ancha, que ridiculizan el ser de la Mancha, el ser generoso y el ser español. Ruega por nosotros que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos de laurel. Pro nobis ora, gran Señor. Tiembla la floresta del laurel del mundo, y antes que tu hermano vago, Segismundo, el pálido Hamlet, te ofrece una flor. Ruega generoso, piadoso, orgulloso, ruega casto, puro, celeste, animoso. Por nos intercede, suplica por nos, pues casi ya estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin piel y sin alas, sin Sancho y sin Dios. De tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias, de las academias, líbranos, Señor. De rudos malsines, falsos paladines, y espíritus finos y blandos y ruines, del hampa que sacia su callanocracia, con burlar la gloria, la vida, el honor del puñal con gracia, líbranos, Señor. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo, yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. Mucho se ha dicho en torno a la poética dariana, pero entre todo se desprenden algunos puntos fundamentales que giran en torno al uso del símbolo. En primer lugar, que heredó el axioma de el arte por el arte, de profunda raíz romántica y decadente. En segundo lugar, que el uso de la simbología parece comprender una doble cara. Por momentos se trata de símbolos oscuros, herméticos, hijos del romanticismo, y por otros prefiere la claridad no menos compleja del existencialismo cristiano. Es por eso que se considera que la poética rubendariana es hija del romanticismo, imponiendo como nuevo elemento
la búsqueda de la musicalidad en cada palabra, en cada verso. Por último, también podrán encontrarse en sus versos rastros del esoterismo típico del simbolismo francés, sobre todo de Baudelaire, pero afirmar que forma su poética en torno a esto sería reducir bastante la cuestión, ya que en Darío la presencia de diversas líneas que ayudan a la construcción del símbolo es fundamental. En lo que respecta al poema propiamente, lo primero que llama la atención es la elección de la forma. Si bien era una moda de principios de siglo eso de dedicarle letanías a autores profanos, no todos lograban cumplir con los requisitos de la forma. Este no es el caso de Darío. En una virtuosa enumeración de construcciones nominales inundadas de atributos, la voz del poeta logra crear la imagen de un Quijote particular, no cualquiera, sino el que él mismo pretende que sea. La letanía guarda esta relación con la forma nominal y la idealización del sujeto que se nombra. No en vano las letanías a Nuestra Señora constituyen el perfeccionamiento de su imagen y de su espíritu. Si bien en los primeros versos pareciera faltar el pedido del cristiano, en este caso del poeta, prefiere renunciar sus atributos para luego pedir y hasta implorar, al modo de los cristianos en el Ora pro nobis a Nuestra Madre. En cuanto a la construcción poética de la letanía, no nos detendremos, ya que no es el objetivo mostrar la enormidad de Darío como poeta, sino la profundidad del Quijote como símbolo. Y aquí el gran acierto del poema. Esas construcciones nominales no son sino partes de una gran imagen simbólica, de un Quijote tan antiguo como actual. Partiendo de la idea básica de que el símbolo es aquello que presenta el conocimiento, algo distinto a lo que él mismo es, este Quijote es todo aquello que supone el símbolo, pero también cada componente del mismo. Y esto se debe a que el poeta sabe elegir perfectamente cada palabra y cada construcción para que ella misma represente algún aspecto de él y a la vez ayude a la construcción buscada del símbolo. En este sentido que lo llama rey de los hidalgos, señor de los tristes, noble peregrino de los peregrinos, varón de varones, príncipe de fieros, significando con ello lo que ello quiere decir y lo que con ello se quiere formar. Siguiendo lo que se dijo anteriormente acerca de la construcción del símbolo en Darío, en las letanías se observa una búsqueda de la simpleza del significado en pos del impacto global de la lectura. De la lectura del poema se rescata la construcción ya hecha del símbolo quijotesco, pero también la confección de un público muy bien determinado. Tanto uno como el otro dependen entre sí como piezas del reloj. En relación al primer símbolo central se presentan los rasgos comunes del personaje. Ya lo había dicho Darío en el cuento de Q, para generar una universalidad atemporal en los rasgos, que siempre se lo describa con los mismos atributos, como a Dios, lo hace eterno, intangible pero presente. Y quizás el más noble de estos atributos sea llamarlo noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad. Más que atributo, es una imagen entera que remite directamente a Cristo, el que recorre los caminos educando en la palabra de Dios. Y así este Quijote recorrió y recorre los caminos como imagen de verdad, como santo indiscutido y como héroe eterno. La santificación, si se permite, profana, no va increyendo, sino que se presenta abruptamente ya con la sola elección del tipo poético. Pero además, al agregarle estos versos, lo resalta por si otros no lo consiguieron ver. Presentar al Quijote como un héroe es mérito del romanticismo, pero darle la categoría de santo es algo sino nuevo, al menos importante, sobre todo si lo que se llora es la decadencia moral del gran fuerte de la cristiandad. Esta santidad otorgada al personaje a priori sería contraria a la que creó en el cuento previo, en donde se encuentra un Quijote suicida, completamente desesperanzado. Sin embargo, no es en Darío el suicidio un acto de desesperanza siempre, sino en este caso un acto de valor y de resistencia a entregar la bandera nacional. En este sentido, tanto en el cuento como en el poema, está presente este héroe santo, este rey de hidalgos, dispuesto a defender la nobleza de España. En segundo lugar, se construye la imagen de un nosotros que es caracterizada en primer lugar como hambrientos de vida. Pareciera paradójico pedirle vida a lo que en la ficción se halla, pero justamente es esa condición del arte y de la literatura lo que le permiten al poeta reclamar la vida que a ellos mismos le falta. Es esa condición del arte lo que le da al Quijote su eternidad. La caracterización de ese nosotros es, en contraposición a la primera parte, cruel y actual. Hombres faltos de fe, de sol, llenos de congojas. Pero no se queda allí, sino que lo que pareciera ser solo un poema en alabanza se convierte en una cruda crítica social, apuntando... Perdón. ¿Cuánto? Queda un minuto. Bueno,
bla bla bla, nada importa de esto. Caminando hacia una pequeña conclusión, cabe preguntarse si es esta interpretación de Darío un nuevo aporte al mundo de la literatura o si es una heredera más del impacto romántico. Pues bien, y tornando este trabajo más personal, me atrevo a decir que asistimos a la lectura de uno de los pocos poemas, quizás el único, en el que Rubén Darío, el excéntrico, el oscuro, suprime sus ansias de creación constante para dar paso al lamento sentido, a la nostalgia más humana y más sincera. Y en este afán de sinceridad, no busca los laureles del arte porque esos ya le pertenecen al Quijote, sino que busca hacerlo una vez más eterno, trascendente y puro. Presentarlo en su ontología, Cantos de Vida y Esperanza, le otorga lo que al poema le falta, la esperanza del cristiano. Quizás sea esta eternidad santa, esta relectura no inocente pero sí sencilla, esta reconsideración simple, sin eruditos, sin más especificaciones que las del sentir de lo que se lee, sin tecnicismo pero con la pulcritud que el tema exige. En fin, quizás sea esta la manera de mantener la vida y la esperanza puesta en una obra. Ese Quijote que va callando mentiras y verdades debe hablar por sí mismo en su magnitud y no dar que hablar a estanterías repletas de glorias dormidas. Muchas gracias. Bueno, tenemos 5 minutos para preguntas, comentarios. Muchas gracias a los tres por ponencias tan diversas. Realmente la diversidad se ha manifestado en este panel, una cosa tan posmoderna, ¿no? Sobre el Quijote, una originalidad. Pero quería hacer particularmente, no sé si una pregunta o un comentario a lo de Hugo, que se me ocurrió a medida que hablabas en esta, que me pareció muy buena relación entre el Quijote y esta interpretación mítica del Quijote frente a la interpretación, a la otra posible interpretación racionalista con la fe. Y lo que se me ocurría es pensar, a ver, ¿por qué Dios eligió revelarse al hombre a través de mitos? Mitos entre comillas, no estoy negando la historicidad de los hechos bíblicos, por supuesto, pero de alguna manera podemos decir que el relato de la creación de Adán y Eva es un mito como lo es el diluvio y como lo es Sansón. Insisto, no niego la historicidad, pero es mitológico de alguna manera. Porque para Dios, si Él efectivamente hubiese querido que nosotros tuviéramos ideas claras y distintas con respecto a la fe, le hubiese resultado mucho más fácil y cómodo revelarse a través de un tratado de teología. Y sin embargo eligió el mito. Entonces me parece que a partir de, no sé si es correcta este razonamiento, ¿qué te parece? Pero de alguna manera quizás es complementario a lo que vos decís en cuanto a esta interpretación posible del Quijote, ¿no? Sí, gracias, Rubén. Acá hay alguien que está viviendo, pero bueno, yo coincido plenamente con lo que dicen. Me parece que sí, creo que lo dijo un poco Santiago esta mañana. Hay una estructura divina que no encuentra una forma humana adecuada por una cuestión de que evidentemente es divina, entonces tienen que apelar al mito. Ahora, las posibilidades de sentido que habilita el mito para nosotros es un problema nuestro, no de quien revela, porque quien revela lo pone en términos que para ella misma es muy claro. Por eso me parece, y entiendo que tu observación va en esta línea, hay una superioridad del mito frente al logos y a la racionalidad, digamos, en ese sentido, ¿no? Que hay que respetar. En esto, bueno, hay otra lectura, por supuesto, no tenemos que coincidir, pero hay otra lectura que habla justamente de una superación del logos al mito que lo hace racional y comprensible, pero se encuentra con este problema que mencionas. Me parece más prudente ir por este otro lado, pero bueno, es una posición, ¿no? Te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres exposiciones. Simplemente se me ocurrían con ocasión de cosas que dijeron Hugo y sí, me parece. A ver, dos observaciones que yo hoy no dije, porque al final no hablé casi de mi padre, pero que están.
es que tanto con el Quijote cuanto con el Martín Fierro, me parece que se da el fenómeno en esa primer viaje y en esa segunda edición, como una toma de conciencia por parte de los autores de la dignidad del personaje que quizás no estaba al principio. O sea, nunca dejaron de ser lo que eran, nunca dejaron de ser obras populares, nunca dejaron de ser obras de, en cierto modo, de entretenimiento o de comunicación, y sin embargo, a los ojos mismos del autor adquieren una grandeza en un segundo momento, mucho más grande. No sé qué opinan al respecto, pero un poco esa sensación. Y después, perdón, pero agradecer a Hugo, porque, a ver, Hugo hoy se quejó de que yo le había quemado absolutamente las posiciones que Sí, el término spoileado, que es mucho mejor y más académico. Sí, sí, sí. Ahora, entonces, más bien yo hablé de las consecuencias y vos hablaste de las causas, o sea, porque vos lo analizaste en el texto, mucho más bonito. Pero en ese sentido coincido plenamente que efectivamente en esos diálogos con un montón de lados se nota el contraste entre esas dos visiones y tal cual, o sea, por eso que me parece, ahí sí paró Mariana, la palabra parodia no me convence en absoluto. Pero bueno, Gracias. Si me permiten la palabra, no es que quiera defender. No. Creo que no es que una lectura, quise poner a Rubén Darío como para presentar un poco el tema, no es que una lectura elimine a la otra. En un principio es una parodia, y lo es, supuestamente, ¿no es cierto? Que después hayan relecturas muy profundas, por ejemplo, como la que hace Hugo y un montón de otros autores, es sumamente válido, pero que es una parodia lo era y lo era en sus principios. De hecho está en la vida de Cervantes, su fracaso como dramaturgo, como escritor de cuentos, venía siendo todo un fracaso, y esta última novela era la última exigencia de la editorial para seguir trabajando con él. De hecho es un dato muy, muy real. Que se le fuera de las manos lo que escribió en el buen sentido, sí, totalmente, pero creo que no habría que olvidarse que así empieza, y de eso se abre un abanico enorme de posibilidades. ¿Puedo hacer un comentario? Ya que me tiraste el guante. Sí, El Quijote es una novela inmensa. Superó totalmente las expectativas que tenía su autor. Y sí, si uno la lee fijándose todas las alusiones que hace Cervantes a las novelas de caballería, el nivel de la parodia y de la ironía es quizá una de las partes más graciosas de la novela. ¿Sí? Te reís desde el principio hasta el final. La interpretación alegórica fue posterior, fue muy posterior. Y yo pienso que viene luego, claro, y es, claro, justamente viene desde el romanticismo, porque es lógico que la interpretación alegórica del Quijote comience con la decadencia de España y se vea en la novela de Cervantes un poco el símbolo de esa hispanidad que va cayendo, que se va desarmando. Y digamos, ¿está mal esa interpretación? No, digamos que cabe. Podría ser, porque es literatura, es ficción. O sea, no estamos sobre un texto bíblico, en donde no podría caber cualquier interpretación, pero sí sobre la ficción, porque la ficción tiene eso, esa capacidad de repente de despegarse del autor y entrar en un universo de sentidos, de proyecciones, de hermenéuticas, digamos, muy... Pero yo lo que resalto es que lo que no hay que perder es probablemente ese primer objetivo que buscó Cervantes, ¿no? Después el que le haya dado la crítica y las posteriores interpretaciones, digamos que puede ser. Pero, por ejemplo, volvamos a los molinos de viento, discrepando con Hugo. A mí me parece que si el narrador te está diciendo que eran 30 molinos de viento, hay que creer que eran 30 molinos de viento. Claro. Sobre todo, ese es el sentido literal, sobre todo porque no estamos en un texto bíblico, en donde el texto bíblico me está llevando al sentido alegórico. Esta es una novela. Y el narrador me está diciendo que eran 30 molinos de viento y que Don Quijote los confundió con gigantes.
y que luego, cuando Don Quijote clavó la lanza sobre una de las aspas del molino, y el molino lo tiró, y evidentemente Don Quijote se dio cuenta que era un molino, le dijo a Sancho Panza, es que un hechicero convirtió a los gigantes en molinos de viento. Para que se vean lo que es continuamente la ironía de Cervantes, ¿no? Ahora, ¿me permite el texto en sí o alusiones posteriores, metapoéticas de Cervantes, como lo hizo Tolkien, como hay en Lewis, por ejemplo, de hacer una lectura alegórica? Y ahí está la discusión. Yo mucha alegoría no le hago al Quijote, porque lo que yo he leído de Cervantes, Cervantes era un realista y muy católico y lleno de fe, pero una cosa es creer en Dios porque existe, y otra cosa es creer en Dulcinea del Toboso, que no existe, y que es un invento de él, y que además él sabe que es un invento, porque Don Quijote sabe que la inventó, porque Don Quijote no es un esquizofrénico, ¿me entienden? Don Quijote sabe que Dulcinea, y por eso no se las muestra, porque no tiene cómo mostrárselas, porque no existe, porque él sabe que es una historia que él ha armado a partir de Aldonza Lorenzo, que era una criadora de cerdos. Bueno, no sé. Una última pregunta. Me parece que el sentido histórico es el primero, no creo que sea discutible ese punto de ninguna manera. Me parece que incluso en la Sagrada Escritura el sentido histórico es el primero. Es el lo que dice primero. Santo Tomás en el comienzo Es de el la primero. Suma. En ese punto es indiscutible. Y que Me la parece parodia era graciosa en ese momento. No, y que lo sigue siendo. Y que, no, pero que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ni hablar en el XX, cuando todos esos valores se nos han caído, ya no nos da risa. Bueno, Y por eso viene el sentido de hecho, alemán. los románticos alemanes lo primero que hacen es quitar la palabra parodia. No hablemos más de parodia, busquemos la seriedad que la tiene. Que lo que yo quería decir era, todo eso que dice acá Mariana, me parece a mí, no es gracias a Cervantes, mi mamá, no es gracias a Cervantes, entre comillas, sino gracias a la obra, que es literatura, y el arte es arte, no es ciencia. Bueno, una última pregunta. Yo una cosa más, porque tengo que dar la última palabra, ¿sí? No, que también esa cosmovisión que acabas de decir no puede dejar de estar permeada en la obra. Y por estar permeada en la obra, justamente por ser un hombre creyente, como decías, uno en ese sentido tiene también derecho a rescatar esa cosmovisión. Tampoco es que uno en una lectura alegórica sea absoluta y completamente absurda. Libre, claro. No. Porque ahí sí estamos de acuerdo que no puede ser, ¿no? Eso es un disparate. Pero supuesto el sentido histórico y habilitándolo el texto me parece que sí es posible. Por eso. Entonces, tiene razón la doctora, sí. Pero tiene razón el doctor. Pero Yo también tengo razón, caramba, y mucha más razón. Claro. Bueno, quería hacer como un comentario, digamos, mientras los escuchaba, digamos, pensaba en cómo Chesterton crea todas estas historias que tienen aire de cuentos de hadas, siendo en stricto sensu realistas, digamos. Pensaba cómo análogamente también se puede tomar a Cervantes así, digamos, parodiando las novelas de caballería. Es la novela de caballería por excelencia, separando, digamos, Chesterton no busca parodiar, pero son realistas y uno las lee y parece que está leyendo un cuento de hadas, digamos, y él no pretende, o sea, pretende hacer cuentos de hadas sin hacerlo, como comparando, digamos, que puede estar también esa, que equilibre, digamos, un poquito, no lo haga súper realista ni una novela de caballería por excelencia. Puede ser, hay una cosita, cuando ustedes lean el capítulo de la quema de libros de la biblioteca de Don Quijote, él lo que hace es mandar a la hoguera a todos sus contemporáneos, de los cuales salva 2 o 3 nada más. Es graciosísimo. Es un capítulo muy difícil para dárselo a los chicos en la secundaria, nunca lo dimos en la secundaria porque es de crítica literaria, pero hay que ponerse a averiguar sobre cada uno de los libros de los cuales se discurre para ver quién lo había escrito, cuándo se publicó, por qué lo manda al fuego. Él mismo se debe haber matado de la risa cuando escribió eso, ¿no?
De hecho, una de las obras que rescata es la de él. Claro. Está escrita bajo otro nombre. Exacto. Claro. Rescata la Esta de sí, porque esta sí está escrita con esa técnica que era que reclamaba el canónigo de Alcalá. Sí, sí. Las otras, la hoguera, claro. Bueno, les agradecemos. Sí, perdón, Bueno. sí, gracias. Por Muchas favor. gracias.